En el año 100 a.C., en una Roma convulsionada por luchas internas y una creciente inestabilidad política, nació un hombre destinado a cambiar el destino de la ciudad. Su nombre era Julio César, un hombre cuya ambición, genio militar y astucia política lo llevarían a desafiar el sistema republicano romano y a trazar la ruta hacia la creación de un imperio que dominaría el mundo conocido durante siglos. Pero Julio César no fue solo un conquistador y líder militar. Fue también un hombre complejo, capaz de jugar con las estructuras de poder, un político hábil que comprendió como nadie las debilidades de la República Romana. A través de sus victorias, sus reformas y su ambición insaciable por el poder, César dejó una marca indeleble no solo en Roma, sino en toda la historia de la humanidad. En este vídeo, nos adentramos en la vida de Julio César, explorando desde sus humildes comienzos, sus triunfos en las Galias, hasta su ascenso a la dictadura perpetua, un cargo que desató la última guerra civil romana. A lo largo de su vida, César enfrentó obstáculos y traiciones, pero su legado perdura, siendo hoy en día un símbolo del poder, la estrategia y la tragedia. Los primeros años de César. Julio César nació en el 100 a.C. en Roma, en una familia patricia de linaje antiguo, pero relativamente modesto en cuanto a riqueza y poder. Su familia, los Julios, tenía un linaje que se remontaba a los fundadores de Roma, pero no era uno de los clanes más poderosos del momento. Este origen no le impidió soñar en grande, y desde joven, César se destacó por su inteligencia, su aguda habilidad para la oratoria y su capacidad para hacerse un nombre en un mundo político extremadamente competitivo. A los 18 años, Julio César fue elegido cuestor, un cargo menor en la administración pública, pero muy significativo para un joven ambicioso. Como cuestor, se unió a una campaña militar en Asia Menor, donde tuvo la oportunidad de ganar experiencia militar. A su regreso a Roma, comenzó a destacar como orador y político, y pronto consiguió ser elegido edil, un cargo relacionado con el mantenimiento del orden público y la organización de festivales. Estas experiencias le permitieron construir relaciones claves que más tarde le serían fundamentales. A los 30 años, César comenzó a ascender en la política romana, gracias a su carisma y a su capacidad para influir en las personas. En ese momento, ya tenía una ambición clara: alcanzar el poder absoluto. César en las Galias. El verdadero punto de inflexión en la vida de Julio César llegó en el 58 a.C., cuando fue nombrado gobernador de la Galia Cisalpina, una región que comprendía lo que hoy es el norte de Italia, y la Galia Narbonense, en la actual Francia. César se vio en la necesidad de consolidar el poder romano en una región marcada por constantes revueltas tribales y luchas internas. A lo largo de los siguientes años, César emprendió una serie de campañas militares que lo llevarían a conquistar la Galia, una serie de victorias que cambiaron no solo el curso de la historia de Roma, sino también el destino de las tribus galas. Las guerras galas, que duraron desde el 58 a.C. hasta el 50 a.C., fueron una sucesión de confrontaciones que enfrentaron a César contra una serie de tribus celtas, germanas y otras fuerzas nativas que se oponían al dominio romano. La batalla de Alesia, en el 52 a.C., es quizás la más emblemática de estas campañas. En ella, César, con una astucia y estrategia militar impresionantes, sitió la fortaleza de Vercingetorix, el líder de la resistencia gala, y lo obligó a rendirse, marcando la derrota definitiva de las tribus galas. La victoria en la Galia no solo consolidó a César como el comandante más destacado de su tiempo, sino que le proporcionó un ejército leal y recursos que lo harían aún más peligroso. Durante esta campaña, César también publicó sus Comentarios sobre la Guerra de las Galias, una obra literaria que, además de ser una crónica de sus victorias, sirvió como una herramienta de propaganda para aumentar su popularidad en Roma. Con la Galia bajo su control, César se convirtió en el hombre más poderoso de Roma, tanto militar como políticamente. A medida que su fama crecía, también lo hacía el temor de los senadores romanos, quienes veían en César una amenaza a la República. La lucha por el poder en Roma. A medida que el poder de César se consolidaba, también aumentaban las tensiones dentro de Roma. En el 60 a.C., César formó una alianza política con Pompeyo, el comandante victorioso de las guerras contra los piratas y las campañas en Oriente, y con Craso, el más rico de Roma. Esta coalición, conocida como el Primer Triunvirato, permitió a César controlar las principales decisiones políticas de Roma. Pero la muerte de Craso en el 53 a.C. y las crecientes tensiones entre César y Pompeyo
hicieron que el triunvirato se disolviera. En el 49 a.C., el Senado, temeroso del creciente poder de César, ordenó que regresara a Roma sin su ejército, lo que habría significado su pérdida de poder. Pero César, decidido a no ceder, cruzó el Rubicón, una acción que, según la ley romana, significaba un acto de guerra contra el Estado. Al pronunciar las palabras, alea y acta est, la suerte está echada. César desató una guerra civil que enfrentó a sus tropas contra las de Pompeyo. La guerra culminó con la victoria de César en la batalla de Farsalia, en el 48 a.C., donde Pompeyo fue derrotado y huyó a Egipto, donde más tarde sería asesinado. Con Pompeyo fuera de la escena, César se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. El Senado, para asegurarse su lealtad, lo nombró dictador, primero por un periodo de un año y luego, en el 44 a.C., dictador perpetuo. Con este cargo, César controlaba todos los aspectos del gobierno romano y tenía el poder absoluto sobre el ejército y la administración. César como dictador. Como dictador, César implementó una serie de reformas que buscaron estabilizar Roma, que en ese momento estaba sumida en una crisis financiera y política. Reformó el calendario romano, introduciendo el calendario juliano, que sería utilizado por todo el Imperio Romano y que sigue siendo la base del calendario que usamos hoy. También introdujo reformas agrarias, distribuyendo tierras a los veteranos de su ejército y promoviendo leyes que beneficiaban a los pobres. En el ámbito político, centralizó el poder en su figura, debilitando al Senado y ampliando su control sobre los principales cargos del Estado. A pesar de que muchos lo consideraban un héroe, estos cambios fueron vistos por algunos como una amenaza directa a la libertad republicana. La figura de César comenzó a ser objeto de un culto de personalidad. Sus seguidores lo adoraban como un salvador de Roma, pero muchos senadores lo veían como un tirano que estaba destruyendo la tradición republicana. El fin de César, los idus de marzo. El 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo, la conjura contra César se llevó a cabo. Un grupo de senadores, entre ellos Bruto y Casio, quienes en algún momento fueron sus aliados, decidieron que la única manera de salvar la república era eliminar a César. En ese día, César acudió al Senado, donde fue atacado por más de 20 conspiradores, quienes lo apuñalaron múltiples veces. Según la tradición, en el momento de su muerte, César miró a Bruto, su amigo cercano, y exclamó: «¿Et tú, Brut? ¿Tú también, Bruto?». Su muerte no restauró la república, como esperaban los conspiradores. En lugar de ello, desató más caos y conflictos. La guerra civil continuó, y, finalmente, el poder fue asumido por su heredero adoptivo, Octavio, quien sería conocido como César Augusto, el primer emperador de Roma. El legado de César. El legado de Julio César es incomparable. No solo transformó Roma, sino que su figura se ha convertido en un símbolo de poder y ambición en la historia de la humanidad. Su vida, marcada por la guerra, la política y la traición, sigue siendo estudiada y debatida por historiadores, filósofos y cineastas. A pesar de su muerte prematura, César sentó las bases del Imperio Romano, una de las civilizaciones más poderosas de la historia, cuyo impacto perduraría por más de 1500 años. Hoy, Julio César sigue siendo una figura central en la historia mundial. Su nombre, su imagen y su legado siguen inspirando a generaciones, recordándonos que la política, el poder y la guerra son fuerzas que pueden cambiar el curso de la historia para siempre.